A finales del siglo, el gobierno promueve un indigenismo estético ordenando la realización de las estatuas de los reyes mexicas Ahuizotl e Izcóatl, instaladas primero en el Paseo de la Reforma y más tarde trasladadas a la salida de México a Pachuca. El pueblo las bautizó como los Indios Verdes. Los proyectos de los pabellones internacionales de México en París y en otros países también son indigenistas en su estilo. La República restaurada se esforzó por elevar el nivel y calidad de la educación popular. En noviembre de 1867 se restableció la Biblioteca Nacional y se le asignó la antigua iglesia de San Agustín en la Ciudad de México. Se apoyó el sistema lancasteriano de escuelas, las que continuaron colaborando con el gobierno hasta 1890. En 1871 apareció el semanario La Voz de la Instrucción, del insigne educador Antonio P. Castilla, dedicada al progreso de la enseñanza y a la defensa de los maestros. El profesor Castilla propuso crear una red de escuelas normales cuyo modelo fuera la Normal de la Ciudad de México. En otra publicación, La Perla de la Juventud, Castilla trataba sobre la educación de la mujer y resaltaba el valor de su papel en la sociedad que reflejaba el espíritu del siglo. Le parecía que era derecho inalienable del sexo femenino el acceso a la ciencia y a las artes, en algunas de las cuales podía brillar más que el hombre, como en la medicina y en la literatura. La columna vertebral de la nueva Ley de Instrucción Pública era la Escuela Nacional Preparatoria, institución confiada al doctor Gavino Barreda por el presidente Juárez. De acuerdo con don Benito, Barreda escogió el antiguo Colegio Jesuita de San Ildefonso como sede de la preparatoria y le dio como lema las palabras tomadas del Catecismo Positivista de Augusto Comte: el amor como base, el orden como medio y el progreso como fin. Barreda había sido alumno de Augusto Comte en París y en sus enseñanzas basó el plan de la preparatoria. Impulsó el estudio de las matemáticas, la cosmografía, la física y la química, la botánica, la zoología, la geografía, la historia y la lógica. Incluía también el estudio de las lenguas vivas, como el alemán, el francés y el inglés. Al restaurarse el gobierno republicano, el presidente Juárez le cambió el nombre a la Academia de San Carlos. Ahora se llamaría Escuela Nacional de Bellas Artes y dependería de la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública. Solían entrar los alumnos a la temprana edad de 10 o 12 años y se ejercitaban copiando estampas, yesos clásicos y láminas anatómicas. Años antes, en 1858, se había inscrito un joven de 18 años, aplicado y sobresaliente. Se llamaba José María Velasco y era originario de Temascalcingo, Estado de México, donde había nacido en 1840. Fue alumno de Eugenio Landesio, artista italiano nombrado profesor de paisaje en la Academia de San Carlos. La obra de su discípulo Velasco hizo exclamar al maestro Landesio: «Nada mejor se puede hacer después de esto». Velasco fue plasmando en su pintura la metamorfosis de su patria, particularmente la del Valle de México. Sus múltiples vistas del maravilloso valle muestran el cuidado amoroso del artista en advertir el menor cambio, la menor transformación sufrida por la modernidad, el ferrocarril, la industria, la urbanización y la deforestación que acompañaba al progreso. En su temprana obra, Fábrica de la Hormiga, Velasco yuxtapone una escena pastoril con los fríos edificios de la fábrica, como si quisiera hacer compatibles dos formas de vida, la campesina y la industrial. En sus famosos paisajes del Valle de México, José María plasma su admiración por el Gran Valle. En 1873, por ejemplo, los volcanes no hacen acto de presencia. Desde las alturas del cerro de Atzacoalco, nos retrata la cordillera del Ajusco, las nubes que se preñan de agua, el cerro del Tepeyac y en un nivel más abajo, la Colegiata de Guadalupe.
En 1875 ofrece una panorámica distinta. Incluye los volcanes como guardianes eternos del paisaje. Un año después, José María pintó el valle desde las lomas de Tacubaya. Un campesino con su yunta va por el camino. El cielo azul es límpido y solo ligeras nubes animan la composición. Al año siguiente, pintó su óleo titulado únicamente México. Para Justino Fernández, Velasco pinta aquí una alegoría de su patria, es decir, un país de grandes distancias, de serranías, habitado por águilas, con villas y ciudades, tierra de volcanes, lagos, rocas, de historia antigua y moderna y de hondos contrastes. También dedicó cuadros a escenas urbanas como la Catedral de Oaxaca, un paseo en los alrededores de México o el puente de Metlac, en los que reproduce detalles arquitectónicos, el volumen en movimiento o los matices de la luz. La pintura mexicana de fines del siglo se exhibía con orgullo en las exposiciones internacionales de París, Chicago, Madrid y Nueva Orleans. Fue constante la participación de artistas como Velasco, Gutiérrez, Obregón e Izaguirre. También se enviaban réplicas de arte prehispánico, como el calendario azteca. De esa época destacan también las obras de alumnos de Pelegrín Clavé, como José Salomé Pina, autor de San Carlos repartiendo limosna al pueblo, realizado especialmente para colocarse en el salón de juntas de la Academia. Y Felipe Gutiérrez, que, en La Cazadora de los Andes, transforma el cuerpo femenino en paisaje. La mirada reconoce las formas de la naturaleza que se pierden en el horizonte y al mismo tiempo se pasea por las cimas y valles de la mujer. Por su parte, Juan Cordero ensalza las virtudes caras al positivismo en boga en su obra El triunfo de la ciencia y el trabajo sobre la envidia y la ignorancia, pintura realizada en 1874 por encargo del director de la preparatoria, don Gavino Barreda.